salvación. Por ejemplo, la justificación, la adopción, hemos visto la regeneración, hemos visto la fe, hemos visto el arrepentimiento, y todo esto tiene que girar alrededor de la salvación. Pero ahora veremos la doctrina de la santificación. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sígame con su vista en sus Biblias. Dice así, Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lean conmigo el 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a ver esta importante doctrina. Uno de los grandes propósitos de Dios para el creyente es hacerlo semejante a su Hijo Jesucristo. La salvación no termina cuando una persona recibe a Cristo. Dios ha establecido su alma eterna, ha perdonado su pecado, ha cambiado de posición, nos ha libertado del poder del pecado y nos ha justificado. Pero ahora tenemos que aprender acerca de la santificación. La regeneración cambia nuestra naturaleza y ahorita lo vamos a ver, pero la justificación cambia nuestra posición delante de Dios. La adopción nos hace ser sus hijos, pero la santificación transforma nuestro carácter para reflejarnos y ser a la misma imagen de Jesucristo. Cierre sus ojos, incline su rostro y pidamos que Dios nos hable en esta lección. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí para aprender de tu palabra, mi Dios. Te ruego en tu santísimo nombre que tú nos hables a través de esta enseñanza, que podamos, mi Dios, ser animados, desafiados y enseñados. Te ruego, Padre bendito, que uses cada parte de esta lección para enseñarnos, para instruirnos a través de tu palabra. Úsame, Señor, poderosamente y abre el entendimiento de todos para comprender las Escrituras. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, vamos a ver aquí una pequeña presentación que se ha preparado para ustedes, hermanos, acerca de la santificación. La santificación. En la santificación, hermanos, tenemos que entender que la obra de Cristo no termina en la cruz. Si me pones la siguiente diapositiva, por favor. Hemos visto la justificación, es decir, que somos libres del pecado. La justificación es ser declarados justos. Cambiamos de posición con Cristo. Hemos visto que tenemos ahora libres del pecado, y a esto le vamos a llamar la santificación. Libres de la presencia del pecado, veremos en un momento la glorificación. La santificación, entonces, hermanos, es un término que nos identifica en el cómo deberíamos estar delante de Dios. Mire, voy a pedirles en Romanos 8:29. Vamos a Romanos 8:29, vamos allá. Romanos 8:29, dice así: porque a los que antes conoció, estamos en Romanos 8:29, búsquelo en sus Biblias, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Estoy en Romanos 8:29, perdón. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice aquí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hermanos, la santificación transforma nuestro carácter para que lleguemos a ser semejantes a Cristo. La santificación entonces es, por lo tanto, una obra que continúa mediante la cual el creyente, el cristiano, es separado del pecado y dedicado cada vez más a Dios, cada vez más al servicio
del Señor. Anote por favor, número 1. Vamos a anotar ahí, anote. Si usted necesita una hoja y un esfero, pídalos, allá hay suficientes para que tome nota y pueda contestar la siguiente semana, para que pueda repasar en su casa, para que pueda compartirlo con alguien más. Número 1, el significado de la santificación. El significado de la santificación. ¿Qué significa la santificación? La palabra santificar, hermanos, viene de unas palabras griegas. Y esta palabra quiere decir, le voy a decir aquí, es la palabra agiazo. Agiazo. La palabra hebrea es la palabra kadash. Kadash. La palabra santificación se deriva de la palabra santificar. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir apartar, consagrar, separar para Dios o hacer santo. Ahora, la santificación o la palabra santo tiene dos aspectos inseparables. Dos aspectos inseparables. Si me das, por favor, la siguiente diapositiva. Dos aspectos inseparables. La primera de ellas, letra A. Letra, anótelo. Separación del pecado. Separación del pecado. La primera cosa que debemos entender con santificación es la parte A. Es como una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Que son inseparables. Aquí tengo $1. A uno le llaman cara y a otro le llaman sello, ¿no? Aquí. Muy bien. En otro lado le llamamos cara y cruz. Y así, en diferentes lugares. Pero tiene dos partes la moneda, inseparables. De la misma manera, la santidad o la santificación o el ser santo tiene también dos partes. Letra A, dije, separación del pecado. La santidad siempre implica abandonar aquello que desagrada a Dios. Vamos a leer unos textos. Miren, por favor, como ejemplo, Primera de Tesalonicenses, voy a pedir a la hermana Vane que me ayude a leer este texto. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4. Voy a pedirle a la hermana Levítico 11:44. Levítico 11:44. Voy a pedirle a Gema que me ayude a leer Segunda de Corintios 7:1. Segunda a los Corintios 7:1. Y voy a pedirle al hermano Jimmy que me ayude a leer Hebreos 12:14. ¿Sí me ayudas? Lo van a poner ahorita en la pantalla. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Ya no tienen Biblias que le presten a él? Si no, préstenle para que pueda ver. Ahí teníamos como 15 Biblias y ya no hay ninguna, hermano. No eran para que se las llevaran, era para que las usáramos aquí. Hebreos 12:14 va a leer Jimmy. Vamos a ver entonces, Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4. Escúchelo, mire cómo dice. Gracias, hermana. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que os apartéis de. A ver, si pones por favor el versículo, Primera de Tesalonicenses 4:3. Si se fija, la voluntad de Dios es que os apartéis de. Si se fija, hay una palabra importante, que os apartéis. ¿Por qué, hermanos? Porque la primera parte de la santificación tiene que ver con apartarse, dejar. Aquí el apóstol Pablo está llamando la atención a los de Tesalónica y les está diciendo, la voluntad de Dios es que dejen de andar de fornicarios, que dejar de andar de adúlteros. Tienen que tener su propia esposa, su propia mujer, y que no anden como los animales irracionales, que andan con una y con otra y con otra. No son animales ustedes. Ustedes son hijos de Dios. No pueden andarse revolcando como si fueran unos animalitos. Apártense de ese pecado y tengan su propia esposa y su propia mujer. Eso es lo que más o menos dice, ¿verdad? Se lo estoy aplicando a usted.
pero es lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. ¿Y qué implica la santificación? Que os apartéis, que te apartes de fornicario. Y déjeme decirle, para Dios, hermanos, es importante que haya matrimonios. Amén, hermanos. Amén. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Así dice la Biblia, hermanos. Por eso es que usted debe de casarse. La unión libre déjela para los inconversos, para los mundanos. Pero los cristianos debemos contraer matrimonio. Tenemos que respetar las autoridades. Aunque usted piense diferente, aunque usted se ofenda, no se enoje conmigo. Yo le amo. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios enseña. Toda relación fuera del matrimonio es pecado. Pastor, entonces, ¿qué hago? Cásese. Cásese. Yo me apunto como su testigo en el registro civil. Es más, yo pongo 2 pollos si usted quiere hacer una comidita, ¿verdad? Yo los pongo ahí. Es más, si le digo a mi esposa, hasta la torta le andamos poniendo. Pero cásese. Eso, entre paréntesis, es gratis, no estaba aquí apuntado. Es nada más ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, Levítico 11:44. Levítico 11:44. Por favor, hermana Mari. Mire, adelante, adelante. Ahí está, apártense. La santificación, entonces, tiene que ver con apartarse, dejar, abandonar. Esa es la primera parte. Mire cómo dice 2 Corintios 7:1, hermana Gema, por favor. Mire qué tremendo versículo que nos habla de apartarnos. 2 Corintios 7:1. Véalo, analícelo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué quiere decir limpiar? Bueno, sacar lo malo de nuestra mente, sacar lo malo de nuestro ser, dejar de practicar ciertas cosas que no le agradan a Dios. Eso es limpiarse de la carne, del espíritu, nuestra mente, para perfeccionarnos en la santidad. Entonces, la primera parte, queridos hermanos, tiene que ver con dejar el pecado, apartarse. Si puedes atrás, hijo, para que no distraigan. Si va llegando alguien más, no hay problema, pueden sentarse atrás también. Una vez que empiece, ya atrás, por favor. Dice ahí entonces que nos tenemos que limpiar. Vamos a ver que Jimmy nos lea Hebreos 12:14. Miren, seguid la paz. ¿Y qué más debemos de seguir? La santidad. Y dice aquí, sin la cual nadie verá al Señor. Dios llama a Israel en el Antiguo Testamento a apartarse de las prácticas paganas de las naciones. No hagáis como ellos. Usted puede leer una y otra vez como el Señor les dice a ellos: no hagan como las naciones, no se inclinen ante los ídolos, no vayan tras de sus prácticas, no participen con ellos, no se casen con ellos, no den sus hijas a ellos. Y Dios constantemente llama a Israel a ser santo, a apartarse de la iniquidad. Asimismo, Dios llama hoy a los creyentes a vivir separados del pecado. No significa salir del mundo, sino vivir en el mundo sin participar de la maldad. Pablo dice, no digo, hermanos, que no se junten con tales o cuales, porque en ese caso no sería necesario tomar un cohete y salir del mundo. No, pero yo lo que quiero decir es que
Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Yo ya no puedo hablar como el mundo habla. Ya no puedo vestir como el mundo viste. ¿Por qué? Porque Él me ha santificado para Él. Me debo de apartar del pecado. Ya debo de dejar la guanchaca, ya debo de dejar el vino, debo de dejar las groserías, las majaderías, debo dejar las mentiras, el robo, debo de andar, dejar todo eso, todo aquello que sea pecaminoso, debemos dejar, hermanos. Mire, vamos a ver un ejemplo de alguien que limpió. Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento. Vaya a su Biblia. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 29. Aquí encontramos a un rey. Un rey que ordenó limpiar. Y algunas casas sí necesitan también limpieza, ¿verdad? Pero no estamos hablando ahorita de limpiar la casa, sino limpiar nuestra vida. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Mire cómo dice Segundo de Crónicas 29, el verso número 3, por favor. Segundo de Crónicas 29, 3, aquí está en la pantalla, si no tiene Biblia, y si tiene Biblia, mejor búsquelo para que lo vea. Dice: en el primer año del reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas. Note aquí la palabra: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué dice ahí? La inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová y nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y ahí sigue una explicación del rey para que pudieran limpiar. Vea por favor el versículo 15, Segundo de Crónicas 29, 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo, al atrio de la casa de Jehová, inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero, en el mes primero, a los 8 días del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. En este ejemplo podemos ver que el pueblo enterito había dejado a Dios y habían traído toda clase de inmundicia al templo. Estoy hablando de que trajeron ídolos, inciensos, aromas, trajeron estatuas y pervirtieron el lugar. Por lo tanto, el rey, en esta gran reforma, Ezequías, un gran rey que hace una reforma, manda a los levitas, a los sacerdotes, para que quitaran toda aquella inmundicia acumulada. De la misma manera, cuando hablamos de la santificación o de la santidad, estamos hablando de limpiar, de remover en nuestras vidas todo aquello que contamina el templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso lo dice en 2 de Corintios capítulo 6, capítulo 7. Nosotros somos el templo. Y así como en aquel tiempo de Ezequías estaba todo inmundo, todo lleno de pecado y de cosas inmundas, y el rey Ezequías mandó limpiar, de la misma manera Dios desea remover de nuestras vidas todo aquello que contamina el templo del Espíritu Santo. Estoy hablando de pecados externos, pecados internos, actitudes carnales, hábitos pecaminosos. Un creyente debe de estar dispuesto a abandonar aquello que no le agrada a Dios.
Eso es la primera parte, si me pones la presentación, de la santificación. Entonces, la primera moneda o la primera parte, la anterior, por favor. No hemos cambiado. La primera parte, tenemos entonces la separación del pecado, abandonar lo que desagrada a Dios, así como el rey lo hizo, dejar la inmundicia, dejar aquello que no le agrada a Dios. Pero hay una segunda cosa, anote por favor, letra B, dedicación completa a Dios. La santificación, entonces, la segunda parte, no solo es abandonar, sino en segundo lugar, dedicarse completamente a Dios. La santificación, hermanos, no consiste solamente en dejar el pecado, sino entregarse a Dios. He puesto este ejemplo cantidad de veces y lo voy a volver a poner. No se trata de aislarnos del pecado y ya, porque de la misma manera yo puedo decirle a Luca, construí allá en la montaña más alta del Chimborazo allá una cabañita, vete allá, apártate de todo allá. Quizá pudiéramos decir, está apartado de la inmundicia, está apartado del pecado, ya no participa, ya no se emborracha, ya no se droga, ya no anda con los amigotes engañando a su esposa, ya no, ya está ya apartado. Pero falta una parte sumamente importante, y es que no solamente se trata de alejarnos del pecado, sino consagrarnos a Dios. Mire, por favor, vamos a ver algunos textos. Voy a pedirle al hermano Alejandro que me ayude a leer Levítico 27:14. Levítico 27:14. Es el tercer libro de la Biblia, hermano. Levítico 27:14. Luego le voy a pedir a Jesús que me ayude a leer Números 8:17. Números 8:17, el cuarto libro de la Biblia. Luego voy a pedirle de este lado, ¿quién me ayuda de este lado? ¿Me ayudas tú, Ángela, a leer Romanos 12:1? Romanos 12:1. Ulises, segunda a Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. La segunda parte de la santificación, mientras los hermanos buscan los textos, quiero que vean de este lado en la presentación. Quiere decir que la santificación en una sola cosa, en la moneda, la otra parte, es dejar el pecado, pero consagrarnos, dedicación a Dios. No solo la ausencia del pecado, es una vida entregada. Así como vamos a leer que esos utensilios en el Antiguo Testamento eran separados, exclusivos para Dios, Dios no quiere compartirnos con el mundo. La Biblia le llama adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, es engañar a aquel con el que tienes un pacto, un compromiso. Y qué duro es eso, ¿verdad que sí, hermanos? Eso ha destruido y seguirá destruyendo muchas familias y hogares. La infidelidad, el adulterio, la fornicación, el traicionar al cónyuge. Aquí hay esposas o hay hermanas que tienen su pareja aquí. Levante la mano si a alguna hermana le gustaría que esta noche su esposo estuviera con alguien más. ¿Alguien quisiera eso? ¿Alguien quisiera que besara otros labios? ¿Alguien quisiera que fuera a cenar una cena romántica con otra mujer? ¿Alguna mujer? ¿No? Ahora los hombres. ¿A algún hombre que está aquí le gustaría, levante la mano, que otro hombre más fortachón, más alto que tú, más esbelto y pelucón se llevara hoy a tu esposa a una suite de un buen hotel? ¿A alguien le gustaría que su mujer fuera ahí? ¿A alguien le gustaría que la cargara y se la llevara a otra habitación? ¿A alguien le gustaría eso? Claro que sería una tontera, ¿verdad? Nadie quiere eso. Pero la verdad es que Dios pide exclusividad. Y lo que hacemos nosotros al vivir como el mundo y nada más el domingo vivir para Dios, estamos dividiendo, hermanos. Y Dios dice: oh almas adúlteras, por un lado vienes a cantarme y por otro lado estás moviéndote en el perreo con los reggaetoneros del tiempo mundano.
Por otro lado, estás aceptando lo que el mundo hace. Por un lado, lees mi palabra y por otro lado, ves cochinada en el teléfono, en la pantalla, en los dispositivos. Por un lado, hablas de mí, que me amas, y por otro lado, groserías, blasfemias, hablas como el mundo. No, hermanos, estamos haciendo algo incorrecto. No solamente debemos apartarnos del pecado, sino consagrarnos a Dios. Vamos a ver estos textos, comenzando con Levítico 27:14. ¿Qué dice, hermano Alejandro? Cuando alguno dedicare su casa consagrando a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Cuando alguno santificare, ¿qué? Dice ahí. ¿Qué es santificare? Su casa. No solamente las personas pueden ser santificadas o apartadas, también lo que tenemos para Dios. En esta casa es santificada para Dios. Aquí no va a entrar una botella de vino, aquí no va a entrar una cerveza, aquí se honra a Dios, aquí se sirve al Señor, aquí no va a haber cigarrillos, aquí no va a haber música perversa. Mi casa es dedicada a Dios, así debería ser. Y las casas se dedicaban, no solamente se apartaban, sino que se consagraban a Dios. Números 8:17. Siguiente pasaje, por favor. Números 8:17, hermano Jesús. Mire, dice ahí, los santifiqué. No solamente las casas se santificaban, las personas se santificaban también, se consagraban para Dios. Mire, ahora Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Ahora en el Nuevo Testamento Pablo dice que ahora nos presentemos nosotros mismos. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis. Que todo, dice aquí, todo vuestro cuerpo sea santificado, que se consagre a Dios. Todo vuestro ser, para que sea agradable a Dios. Nosotros debemos de consagrarnos a Dios. Ya no nos pertenecemos, hermanos. Le pertenecemos a Él. Él nos compró. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe entender que debe estar dedicado a Dios. Mire el último pasaje, segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia, ¿de qué cosas? Pues de las inmundicias. Así como en el templo se santificaban los utensilios que se iban a usar exclusivamente para Dios. Así como el templo mismo se limpió y se santificó. Así como los sacerdotes y levitas deberían de limpiarse, así también debemos de ser apartados para Dios. Nuestra vida debe de ser una ofrenda diaria a nuestro Dios. La santidad bíblica no es simplemente la ausencia del pecado, es vivir en santidad dedicado a Dios. Muchos creyentes dejan ciertas prácticas pecaminosas, pero nunca se consagran completamente a Dios. Debemos no solamente dejar el pecado, consagrarnos a Dios. Y eso completa lo que dice Dios acerca de la santificación. Anote por favor ahí, letra C. Letra C. La santidad perfecta de Dios. La santidad perfecta de Dios. Mire, voy a leer algunos pasajes muy rapidito por el tiempo que se nos va, pero dice Isaías capítulo 6, el versículo 3. Isaías 6:3 dice de la siguiente manera. Isaías 6:3. Y el uno y al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios es completamente santo. La santidad no es producto del hombre, no la origina el hombre. La fuente de la santidad es Dios mismo.
Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa que Él está completamente separado del pecado. Nunca ha pecado, nunca pecará, nunca será tentado por el mal. Por eso la santificación del creyente consiste en reflejar el carácter de nuestro Padre en toda nuestra manera de vivir. Él es santo y así debemos vivir nosotros en santidad. Hermanos, no se trata de religión, se trata de una relación personal con Cristo. Usted ha venido a una relación con Cristo. Mire, antes en la religión uno iba a las 6, 7 de la mañana y cruzabas tus bracitos porque ya no alcanzaste lugar a lo mejor y estabas en la parte de atrás pensando en lo que te ibas a aventar después de ahí. Pasabas, te comías la galleta y después te ibas otra vez a sentar, yo no sé, y saliendo de ahí a pegarse una alcoholizada, a pegarse el chisme, a criticar, a burlarse, y toda la semana, y luego otra vez, ibas otra vez. Pero cuando venimos a Cristo, es una relación diaria con Él. No es una religión, es una relación personal con Él. Debo reflejar lo que mi Dios es en mi vida. Debo de vivir como a Él vive. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Entonces la santificación, como hemos visto hasta este momento, hermanos, en primer lugar, el significado de la santificación es la parte A, apartarnos del pecado, la parte B, consagrarnos a Dios, porque Él es santo y lo queremos imitar. Y queremos seguir sus pisadas. Como Cristo es santo, nosotros también deberíamos ser santos. Como Él tuvo un carácter, la Biblia nos dice que esa es nuestra meta, hermanos. Ser como Cristo, ser como Él. Y en esta parte de la santidad. Número 2, anote por favor, número 2, las etapas de la santificación. Las etapas de la santificación. Las etapas de la santificación. Si me pones por favor así, las 3 etapas de la obra santificadora. Las 3 etapas. Las etapas de la santificación. Voy a mencionárselo muy rapidito. Espero que me pueda me pueda explicar, me pueda entender. La santificación tiene 3 pasos o 3 etapas. La primera se le llama la santificación posicional. La segunda se le puede llamar la santificación progresiva o experimental. Y la tercera se le llama definitiva o la santificación o la completa glorificación. 3 etapas. La primera, dije, es la santificación posicional. La segunda es la santificación progresiva o experimental. Y la tercera es la santificación final, definitiva, o la santificación de la glorificación. Y lo vamos a explicar brevemente en un momento. Voy a pedirle por favor que venga Anthony. ¿Puedes ayudarme, Anthony? Mira, de este lado, párate de este lado, por favor. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y ahorita vamos a ver las 3 etapas con Anthony. Ok, la primera, anótele por favor ahí en sus hojas. Letra A, santificación posicional o instantánea. Santificación posicional o instantánea. Mire por favor, Primera los Corintios 1:2. Primera los Corintios 1:2. Vaya sus Biblias ahí. Primera de Corintios 1:2. Búsquelo rapidito. Mire cómo dice ahí. Primera de Corintios 1:2. ¿Están ahí, hermanos? Voy a leer el versículo 1 y 2, pero usted nada más quédese en el 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2. Con cuidado lea. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A los qué? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note que el apóstol dice aquí en el texto, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar incluye Cuenca, ¿sí o no? Sí. ¿Incluye Molleturo? Sí. ¿Incluye Tamarindo? Sí. ¿Incluye Esmeraldas? Sí. Incluye todo lugar. Entonces, ¿quiénes son los santificados? Los que en cualquier lugar, ¿qué hacen? Invocan el nombre de nuestro Señor. Entonces, la santificación posicional, póngame toda su atención acá, es cuando Anthony recibió a Cristo en su corazón. Es decir, en ese momento, él ahora es apartado para Dios. Él antes era un mundano, un perdido, iba al infierno, pero cuando recibió a Cristo, Cristo lo santifica y lo llama santo. ¿Cómo lo llama? Santo. Santo en la Biblia no es el muñequito que adora a la gente. No, en la Biblia santo es alguien que ha invocado a Cristo como su Salvador. Es santificado para Dios. Posicionalmente, él ahora es de Dios. Y en ese sentido tenemos la palabra santificación. Él es un santo. No quiere decir que ya está sin pecado completamente. No, quiere decir que es apartado para Dios. Mire por favor el capítulo 6 de Primera de Corintios, ahí donde estamos. Capítulo 6, versículo 11. Dice la Biblia, Primera de Corintios 6, el versículo 9, discúlpenme, 6:9. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o los, le llaman acá, ¿cómo le llaman aquí a los afeminados? Gays o, ¿sopitas? Bueno, usted ya sabe. Sopitas, dice aquí la hermana. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Ya habéis sido qué, hermanos? Ya habéis sido, diga por favor, ¿ya habéis sido? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Note cómo dice Pablo, ya lo dijo en el capítulo 1, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Y luego les dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, borrachos, afeminados, y da la lista. Y luego dice, esto eran algunos de ustedes, porque sí éramos eso. Amén, hermanos. Amén. Pero dice, ya habéis sido lavados. En otras palabras, ya te perdonó el Señor. Y luego dice, ya habéis sido justificados. Y también dice, ya habéis sido santificados. Entonces, aunque Anthony era un pecador, un borracho, aunque era lo que haya sido, Dios ya lo perdonó, ya lo justificó y lo ha santificado posicionalmente. Él está apartado para Dios, ya es de Dios. Ya no hay condenación para Anthony. Ya va a ir al cielo cuando muera. ¿Sigue siendo pecador? Claro que sí. Todavía en la mañana le contestó a su mamá. Todavía en la mañana fue grosero y majadero. No quería venir a la iglesia. Lo tuvieron que regañar. Lo tuvieron que arrear. Y él pataleó. Pero aquí está obedeciendo a su mamá. ¿Es pecador, Anthony? Sí, es pecador. Pero posicionalmente ya está apartado para Dios. Está garantizado que el día que él muera es de Dios, es hijo de Dios, adoptado, justificado, regenerado, santificado posicionalmente. Luego,
Letra B, anótele por favor. Letra B, santificación progresiva. Si me pones la imagen ahora, por favor. Santificación progresiva. Progresiva. La santificación progresiva, hermanos, se refiere a un acto de proceso, no un acto instantáneo, sino que lleva la idea de crecimiento hasta llegar a completar como Cristo es. En otras palabras, la santificación progresiva es caminar en la tierra. Ya posicionalmente es hijo de Dios, pero ahora él está caminando. ¿No te sientes, papá? Caminando de allá para acá. Haz pasitos chiquititos, chiquititos. Ya está, ahí te detienes. Es avanzar en su vida. Otro pasito. Y de repente él, hermanos, regresa donde estabas otra vez. Déjeme darte este ejemplo. Ahí. Y de repente él, en el conocimiento de la Biblia, en el venir a la iglesia, en el leer, en el orar, de repente él dice, oh, yo entiendo que no está bien fumar, y da un paso. Y dice, ya, dejó el tabaco. Gloria a Dios, hace meses que no fuma un cigarrillo. Y luego él avanza, él entiende, él crece y dice, ya entendí que no debo de andar con las novias mundanas. No, ya las voy a dejar. Y se aparta de eso. Y luego dice, ya entendí que no debo de robar. He estado robando en mi trabajo. Cada vez que puedo me traigo unos cuantos dólares en el bolsillo. 5 para el patrón, 2 para mí. Pero yo sé que es pecado, lo voy a dejar, y da otro pasito. Y luego él dice, ¿sabe qué? Yo ya entendí que no debo de ir a los bailes. ¿Qué debo de andar haciendo un hijo de Dios allá? Ya no voy a ir al Corpus Christi. Me doy otro pasito allá. ¿Qué debo de andar allá con los inconversos? ¿Por qué voy a ir atrás de un ídolo? No, doy otro pasito. Y así es la santificación progresiva. No es un acontecimiento instantáneo, sino que es un proceso. Y aquí es donde entran nuestras decisiones diarias. ¿En base a qué, pastor? En base a mi conocimiento de la Biblia, en base a mi oración, en base a mis decisiones, en base a la lucha. Y de repente va a caer para atrás tantito. ¡Ching! Me invitaron las amigas, y como eran mis amigas, pues me fui y me pegué unos tragos. Me sentí tan mal, tan desgraciado, pero me arrepentí y volví a avanzar y volví a avanzar. Y luego me volví otra vez, híjole, no me alimenté, volví a ser otra vez majadero. Volví con la novia antigua, le di unos besos y no debería ni siquiera haber ido. Perdóname, Señor, y voy avanzando y hasta llegar a avanzar en mi vida cristiana, de tal manera que me voy santificando progresivamente para Dios. Mire, hermano, yo puedo poner como ejemplo al hermano Basilio. El hermano Basilio, voy a tomar su ejemplo con su permiso. El hermano Basilio tiene una carrera. Él empezó su vida cristiana, fue santificado posicionalmente cuando recibió a Cristo, pero ahí empezó la santificación progresiva. Batalló para dejar el alcohol, batalló para dejar amigos, batalló para dejar parientes que no debería de visitar, lugares. Hubo dudas, hubo choques en su mente, pero véalo, poco a poco ha ido avanzando en su vida. Hermano Basilio, ¿cuántos años lleva sin beber, hermano? Gloria a Dios. Pero antes no pasaba ni una semana cuando se pegaba el trago y el trago y el trago. 2 días y él se la curaba antes de las 10 de la mañana. ¿Para qué esperar hasta más tarde? ¿Verdad? Nada de chuchaqui. Luego a pegarse una y otra. Y pleitos por aquí, pleitos por allá. Lo querían asesinar, lo querían matar. Aquí por allá. Pero gloria a Dios, ha ido progresivamente avanzando. Y así hay. Nuestra vida es así, hermanos. Es avanzar. Me caigo, me levanto en base al poder de Dios. Él está conmigo, me da de su fuerza, de su fortaleza, y voy avanzando para ser como Cristo. Yo he podido ver, gracias a Dios, ¿verdad? Que me da el privilegio de poder ver a algunos de ustedes cómo han avanzado en su vida cristiana. Otros siguen estancados, siguen en el lodo. Lo que se estanca se empieza a podrir.
Y Dios nos dice que debemos avanzar. Debemos avanzar. Ya no puedo ser el mismo cristiano del año pasado. Ya no puedo tener los mismos hábitos, lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo avance. Mire, vamos a ver unos pasajes rapidito. En 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice la Biblia ahí. 2 de Pedro 3:18. ¿Ya lo tiene? 2 de Pedro 3:18. Si no lo tiene, aquí está en la pantalla. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Entonces, la santificación progresiva está directamente ligado a nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro crecimiento espiritual. Ayer fui a Tarqui a dar una clase de crecimiento y yo les decía: hermanos, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales que se requiere para que una plantita pueda crecer? 3 elementos imprescindibles. Bueno, dijimos agua, dijimos tierra y el sol. Mínimo eso. Así la hierba del campo crece. Tiene que tener tierra, agua y sol, ¿sí o no? Si no hay sol, bueno, pues no hay fotosíntesis. Si no hay agua, no se alimenta. No hay tierra, se seca, se muere. No hay raíces. Bueno, de la misma manera, yo no voy a crecer en el Señor si no leo la Biblia, si no oro, si no me congrego. No va a haber crecimiento. Y así como estas 3 cosas son imprescindibles para una planta, yo no las puedo quitar. Se necesitan las 3 para que haya un crecimiento. Y mire qué plantita crece y después nos da un fruto, si es que es frutal, o nos da flores, si es que es de ornamento, si es que es de belleza. Crece y nos dan esas flores hermosas, olores bien ricos de algunas plantitas, ¿verdad? Y todo eso sucede por estos 3 elementos. De la misma manera, yo no voy a crecer si yo no oro, si yo no leo la Biblia y no vengo a la iglesia. No puede usted decir: pues yo acá en mi casa oro. Dios está en todas partes. Sí, es verdad. Y ese mismo Dios que está en todas partes dice en su palabra: no dejando de congregarnos. Hermano, no vamos a crecer si creemos que como una planta ocupa la tierra y el agua, pero no el sol. Si creemos ocupa el sol y el agua, pero no la tierra. No, hermanos. Se necesitan estos 3 elementos: orar, leer la Biblia y venir a la iglesia. Orar, venir a la iglesia y leer la Biblia constantemente. Es la única forma de crecer. Si usted no crece, no se va a santificar. No va a crecer, no va a haber conocimiento. El versículo dice: antes bien, ¿cuál es la siguiente palabra? Creced, crezcan en conocimiento, conozcan más de la Biblia, y eso nos va a llevar tomando decisiones, dejar el pecado, dejar las cosas, santificarme para Dios. ¿Dónde está mi amigo que me estaba ayudando? Venga acá. Ya avanzó, ¿verdad? Hasta quédate aquí, vas a la mitad de tu vida. Ahí quédate. Si me das la siguiente diapositiva, bueno, déjame ponerle la última antes de para mencionarle. Ahí quédate. La siguiente santificación o la siguiente etapa es la santificación final. Quiere decir que Él va a llegar, allá está ya, a la meta un día. La santificación final, la santificación completa o plena, va a ocurrir cuando Cristo venga y seamos perfectamente semejantes a Él, sin un rastro de pecado ni corrupción. Mire, cuando una persona muere, su alma va al cielo. Estoy hablando de cristianos. Van al cielo directamente. No hay un periodo de inconsciencia de que se quedan dormidos y que no. Una persona con Cristo cierra sus ojos en este mundo y los abre para estar con Cristo. Pero todavía no se completa
la santificación definitiva. ¿Sabe por qué? Porque solo su alma está ahí arriba. Le falta algo. ¿Qué le falta, hermanos? El cuerpo. El espíritu que da vida va al cielo, dice la Biblia. El alma va al cielo, pero su cuerpo va a quedar 2, 3 metros bajo tierra. Cuando Anthony esté viejito, va a tener una carrera de cristiano. Ya se va a casar con una cristiana, no con una mundana, ¿verdad? Va a ser un nuevo hogar. Hijos en el camino de Dios. No va a ser borracho, flojo, holgazán, vago. Va a ser responsable, trabajador, sin vicios. Va a traer a sus hijos, a su familia, a la iglesia, pero poco a poco caminando va a llegar a su vejez o al día de su muerte. Su alma va al cielo y le vamos a hacer un funeral grandísimo para despedir el cuerpo de quien fue en vida, Anthony. Pero luego, hermanos, todavía no se completa su santificación. Tuvo la posicional, tuvo la progresiva, pero vendrá un día cuando tendrá su completa santificación. Miren, vamos por favor a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Ahí quédate. Ya te quieres sentar, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, por favor. Sí. 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y a continuación describe en qué consiste el ser Anthony. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se llevará a cabo esa santificación final? En el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mire por favor, ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren, hermanos, cuando Cristo venga, los que hayan muerto antes de que Él viniera, la Biblia dice que sus cuerpos van a resucitar. En 1 Corintios 15, le animo a que lo lea. Esos cuerpos que resucitarán serán incorruptibles. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Para que podamos heredar la eternidad, se necesitan cuerpos nuevos, santificados, como el de Cristo. Y cuando eso ocurra, si Él ya está en el cielo, su cuerpo va a resucitar cuando Cristo venga y va a ser unido a su alma y a su espíritu para estar completamente santificado. Si me pones la imagen, por favor, plenamente. Un día estaremos cuerpo, alma y espíritu completamente para siempre en el cielo. Cuerpos nuevos, cuerpos eternos, cuerpos glorificados, semejantes a los de Cristo, hermanos. Eso ocurrirá un día. Pero mientras andamos aquí en la tierra, queridos hermanos, debemos santificarnos progresivamente. Va directamente relacionado con tu relación con Dios. ¿Sabes por qué no cambias? Porque no lees la Biblia, porque no oras, porque no te congregas. Porque entonces prefieres andar en el Corpus Christi que andar acá en la iglesia. Prefieres en lugar de eso irte con los amigotes en lugar de venir a la iglesia. Prefieres ver toda esa porquería de la televisión en lugar de santificarte para Dios. Prefieres agradar a los hombres que agradar a Dios. Y por eso no hay crecimiento. Ahora sí ya terminamos. No hay avance. El Señor desea
que crezcamos. La siguiente semana vamos a concluir nuestra lección de la santificación. Hemos visto el día de hoy lo que significa la parte A y la parte B. Dejar el mundo y consagrarnos para Dios. Hemos visto las 3 etapas: la posicional, la progresiva y la definitiva, la final que tendremos un día. ¿Está viviendo como a Dios le agrada? ¿Hay algo que limpiar de nuestra vida? Yo creo que sí. Digámosle al Señor: ayúdame, Señor, con tu poder a vivir una vida santificada y consagrada para ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta clase de escuela dominical que hemos tenido. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, recordarnos, Padre, que debemos vivir una vida separada, consagrada para ti. Gracias porque posicionalmente estamos seguros, somos tuyos, nos has comprado, mi Dios. Gracias por la promesa en el